Ahora mismo todas las miradas de los economistas, de los gobiernos, están puestas en un único lugar: Irán. Y la razón es bastante sencilla. Lo que a primera vista podría parecer un conflicto regional, en realidad tiene el potencial de sacudir la economía global hasta sus cimientos. Y es que no hablamos solo de geopolítica, es que estamos hablando del mismísimo epicentro energético del mundo. Así que la gran pregunta es esta: ¿de verdad puede una guerra en un rincón del mundo acabar hundiendo la economía de todos? Bueno, pues vamos a ver cómo cada pieza de este dominó geopolítico está conectada y cómo, ficha tras ficha, el impacto podría llegar directamente a nuestro bolsillo. Para entender toda esta historia tenemos que empezar por lo más básico, la geografía. Porque en este conflicto la ubicación lo es absolutamente todo. Hay un punto concreto en el mapa que es el que convierte esta crisis local en un problema a escala global. Y este es el punto caliente: el Estrecho de Hormuz. Para hacernos una idea, es como si la autopista más importante del mundo, una autopista vital, tuviera un solo carril. Por este cuello de botella tiene que pasar una cantidad gigantesca de la energía que mueve nuestra economía. Suena arriesgado, ¿verdad? Pues efectivamente, lo es. Y cuando decimos gigantesca, las cifras marean. Hablamos de una quinta parte de todo el petróleo que se consume en el mundo, un 20%. Eso significa que 1 de cada 5 depósitos de gasolina, 1 de cada 5 vuelos, 1 de cada 5 productos que se transportan, todo depende de que el tráfico por este pequeño estrecho no se detenga nunca. El riesgo es más que evidente. Claro, con un cuello de botella tan crítico, la primera ficha del dominó que cae es siempre la misma: el precio del petróleo. En cuanto hay el más mínimo problema aquí, los mercados energéticos mundiales entran en pánico. Y esto, ojo, es solo el principio de la reacción en cadena. Es que no es una amenaza teórica, es que ya está pasando. Los ataques a refinerías, la inseguridad en la zona, todo eso está recortando la producción. Pero el impacto más grande es casi invisible: el riesgo. Cada barco que cruza por ahí ahora paga seguros muchísimo más caros, viaja más lento. ¿Y todo ese coste añadido dónde acaba? Pues inevitablemente en el precio final. Los analistas lo tienen clarísimo: la barrera psicológica de los $100 por barril está sobre la mesa. Y no es una exageración, para nada. Es el precio que se podría pagar si el tráfico se interrumpe de forma seria. Ya hemos visto cómo los precios se disparan ante cualquier pequeño incidente, creando un nerviosismo constante en los mercados. Y bien, ¿por qué debería importarnos tanto que un barril de petróleo esté caro? Pues porque ese titular que vemos en las noticias económicas se convierte casi al instante en un ataque directo a nuestro poder adquisitivo. Es el inicio de la gran reacción en cadena de la inflación. Este es el punto clave, es una regla de oro en economía. El petróleo no es solo la gasolina del coche, es la electricidad que ilumina nuestras casas, es el plástico de una botella de agua, es el transporte de cualquier mercancía que compremos y es hasta los fertilizantes para los alimentos que comemos. Cuando sube el petróleo, sube absolutamente todo. Es una cascada, es que es imparable. Primero, sube la energía. Inmediatamente después, transportar cualquier cosa se vuelve más caro. Las fábricas, por supuesto, pagan más para producir sus bienes. Y al final de toda la cadena, ¿quién asume todos esos costes que se han ido acumulando? Pues el consumidor final. En el supermercado, en la gasolinera, en todas partes. Y el impacto no es pequeño, ¿eh? Los cálculos son alarmantes. Una interrupción grave y que se alargue en el tiempo podría añadir casi un punto porcentual entero a la inflación mundial. Pensemos que los bancos centrales llevan tiempo luchando desesperadamente por controlar los precios. Un golpe así sería un shock tremendo para todo el sistema. Pero el efecto no se queda solo en la inflación. Un conflicto de este calibre provoca un verdadero shock en todo el sistema financiero. Los gobiernos se ven forzados a tomar medidas a la desesperada y los inversores, presas del pánico, cambian por completo sus estrategias. De hecho, es algo que ya estamos viendo. Los precios del petróleo han llegado a escalar más de un 40% desde que empezaron las tensiones. El impacto no es una teoría, es inmediato y es enorme. La reacción de los gobiernos, claro, no se ha hecho esperar. En Europa, por ejemplo, estamos viendo medidas de emergencia como rebajas de impuestos a los carburantes para intentar amortiguar el golpe. Pero en algunas zonas de Asia la situación es mucho más crítica, llegando incluso a racionamientos de energía que nos recuerdan a otras épocas. Y mientras tanto, los mercados financieros entran en modo pánico. En momentos de tanta incertidumbre, el dinero es miedoso. Los inversores venden masivamente lo que consideran activos de riesgo, como acciones o criptomonedas, y salen corriendo a refugiarse en lo que parece seguro: el oro, el dólar y, paradójicamente, en el propio petróleo, lo que hace que su precio suba todavía más. Y aquí hay que recordar algo fundamental: más del 80% del comercio mundial viaja en barco. Un problema en una arteria como Hormuz no es solo un problema para el petróleo, es un atasco para todo, desde coches hasta teléfonos móviles. Provoca retrasos, encarece los envíos y, en última instancia, actúa como un freno de mano para toda la economía mundial.
Pero, ¿y si todo esto empeora? Vamos a explorar el escenario que ahora mismo le quita el sueño a los economistas de medio mundo. ¿Cuáles son los detonantes que podrían convertir esta crisis de precios en una recesión global en toda regla? Los expertos señalan 3 líneas rojas. La primera, que el conflicto se cronifique, que se alargue en el tiempo. La segunda, que nuevos países de la región entren en juego. Y la tercera, la que es la pesadilla económica definitiva, el cierre total y absoluto del estrecho de Hormuz. Si se cruza alguna de esas yeñas, la secuencia de acontecimientos es aterradoramente predecible. El petróleo se dispararía a precios nunca vistos. La inflación se volvería incontrolable para cualquier banco central. El consumo se desplomaría porque el dinero simplemente no daría para más. Y el resultado final sería, casi con total seguridad, una recesión económica a escala global. Al final, todo se reduce a una verdad simple y a la vez muy peligrosa, como resumía un analista. El mundo depende demasiado del petróleo de esta región. Esa dependencia es la gran vulnerabilidad de nuestra economía. Una sola chispa en este punto del mapa puede, literalmente, incendiar los mercados de todo el planeta. Todo esto nos obliga a hacer una reflexión final. Quizás este conflicto no es la enfermedad, sino el síntoma. Un síntoma que revela una debilidad fundamental de nuestro sistema. Estamos más conectados que nunca, pero esa interconexión también nos hace increíblemente vulnerables a lo que pase en un solo punto del mapa. Y la verdadera pregunta es, ¿hemos construido una economía global que, en el fondo, es demasiado frágil?